Pues en esta mañana vamos así a entrar, ¿verdad?, en nuestra enseñanza hoy, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando aquí en el Evangelio de Juan. La semana pasada vimos que Cristo les dijo a sus discípulos que convendría que Él fuera al Padre de donde vino. Así a la muerte en la cruz, la resurrección y después a la ascensión en el monte de los olivos, para que así el Consolador venga y esté con nosotros hoy. Cristo señala que fue mejor, porque así supo que fue el plan desde antes de la fundación del mundo. Cristo le dijo que convino mejor así, convino mejor porque haría lo que nosotros no podríamos hacer. ¿Y qué es eso? En regenerar el corazón del pecador. Solo el Consolador nos podría regenerar y convencer moralmente del pecado, de la justicia y del juicio. De pecado, por cuanto la Biblia dice en Génesis 6:5, ustedes pueden anotar estas escrituras y les puede ayudar a ustedes para un entendimiento más pleno. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Proverbios 29 hay una cuestión y dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Está visto, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, no hay ninguno que es justo. Esto es lo que la iglesia vamos aprendiendo, mis amados hermanos, a través del crecimiento en la doctrina y a través de la palabra de Dios. De esto es de lo que nos iba a convencer el Consolador, y esto tendría en sí verdad. De justicia, la Biblia nos enseña que Cristo fue directo al Padre, que ninguno antes pudo, solo Él pudo. Así en la fe somos justificados cuando solo es en Cristo. Génesis 15:6 nos deja el ejemplo donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hechos 13:39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Gálatas 3:24 también dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La fe solo en Cristo nos basta y nos lleva a la justificación de juicio, porque ya fue juzgado el príncipe de este mundo, el llamado el diablo. Juan 12:31, la Biblia dice: ahora es el juicio de este mundo. Esto salió de los labios de Cristo. Juan 14:30 también en el Evangelio de Juan nos cita 14:30, dice: viene el príncipe de este mundo. De esto el Consolador nos iba a convencer de que el príncipe y todo lo que está afuera sin Cristo y bajo su influencia está bajo juicio. Así la Biblia nos enseña que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Una obra monergista que ha sido llamada, esta obra monergista, que es sin nuestra ayuda, es el significado de esta palabra monergista, es sin nuestra ayuda. Hoy, esta mañana, veremos así como hoy la iglesia depende totalmente de la ayuda divina para poder lograr esta grande tarea de la gran comisión que vemos nosotros en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia depende de estar siempre en comunión con el Consolador. La iglesia depende de Él, que regenera, depende del que regenera el corazón, del que el Padre escogió. La iglesia depende del Consolador, que redarguye el corazón del pecador, como cita Ezequiel 36:26.
Ezequiel 36, 26 dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dependemos hoy más de lo que podemos imaginarnos del Consolador. Y vamos así los que estamos hoy en esta mañana aquí a ir al Evangelio de Juan. Estamos en este estudio bíblico y queremos comprender un poquito más la palabra del Señor. Les voy a pedir por favor si podemos ponernos en pie y les pido que por favor abramos nuestras Biblias hoy al capítulo 16 versículos 7 al 11. Pueden ustedes seguirme con su vista los que estamos hoy aquí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Podemos así tomar nuestros asientos. Antes de seguir más adelante, nomás quiero rápidamente, tengo aquí, ¿verdad? Una breve vista de lo que hizo el Señor antes a lo que vayamos a llegar hoy en esta mañana. Los pasos que tomó Jesús con sus discípulos. Tenemos que darnos cuenta, bíblicamente hablando, y esto nos ayudará a nosotros a comprender, Judas ya no estaba en el grupo. Judas ya no estaba en el grupo cuando Jesús habló estas palabras. Judas salió después cuando el Señor lo despidió. Él salió y hizo lo que estuvo en su corazón. Jesús y los discípulos salen del aposento. Esto lo vemos nosotros en Juan 14:31, donde dice, vamos de aquí. Nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que estas pláticas que tuvo el Señor, preciosas pláticas que tuvo el Señor con los discípulos, no fueron en el aposento, no fueron hechas en el aposento, para que veamos bien que esto se lleva a cabo hacia Getsemaní. Jesús y los discípulos van hacia Getsemaní durante la noche después de la cena en el aposento alto. Es dicho de que esto aconteció ya después de la tarde, ya estaba ya anocheciéndose, ya estaba oscureciéndose. En ese tiempo no habían luces como hoy que nos ayudan a poder movernos bien entre el camino, el tránsito que había en ese tiempo era totalmente diferente al de hoy. En algunos de nuestros países quizás todavía se puede ver así, pero aunque sea hay luz, en ese tiempo no había esa luz. Podemos imaginarnos que quizás ellos usaron una clase de faro para llevarse a cabo y poder caminar de un lugar al otro. Pero nos damos cuenta que estas pláticas empezaron a surgir en el momento que ellos salieron del aposento alto en la noche. Ellos caminaron hacia Getsemaní escuchando a su maestro. Ellos estaban acostumbrados a esto, yo creo que sí, por la razón de que ellos estuvieron con él 3 años. Y en esos 3 años ellos experimentaron un convivio con el Señor en una forma que nosotros, ¿verdad? A veces deseamos. Juan 18:1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Juan, que ellos salieron de ahí, de ese aposento, salieron hacia Getsemaní, y nos damos cuenta nosotros que durante ese camino ellos estaban platicando, el Señor estaba platicando y dándoles estas enseñanzas fundamentales. Son enseñanzas fundamentales que aún hasta la fecha hoy nosotros vamos aprendiendo. Jesús les enseñó conforme el Evangelio de Juan, ¿verdad? Algunas pautas que iban a acontecer. Primero, Él les enseña que Él iba a regresar al Padre. Cuando Él iba a morir en la cruz y resucitar después y ascender hacia el cielo, Él iba a regresar al Padre. Esto era lo que los discípulos iban a ver. Esto era el regalo que el Señor les iba a dar a los llamados apóstoles. También nos damos cuenta que también
el Señor les enseña a ellos en este evangelio el advenimiento del Consolador. Estuvimos nosotros dándonos cuenta que el Señor saca esto a la luz del advenimiento del Consolador. Ya les dice: yo voy al Padre, yo voy a preparar un lugar para ustedes, y también no los deja solos, sino que les dice que iba a enviar el Consolador. También les demuestra en el capítulo 15 la importancia de estar en Cristo, la importancia de estar en Cristo. El mundo hoy en estos tiempos lo ve muy diferente a como lo enseña la Biblia. No vemos mucha importancia en estar en Cristo, ¿verdad? Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que es de grande importancia de estar en la vid verdadera, que los pámpanos que somos nosotros podamos estar en la vid verdadera. Esto es de grande importancia porque Jesús nos enseña claramente esta enseñanza. También nos damos cuenta en el capítulo 15 su amistad con ellos, los llama amigos por primera vez. Les demuestra que ellos se deberían de amar los unos a los otros. Sigue él infundiendo esta enseñanza de amarse. Tenemos que nosotros ver también el contexto. Si nunca hemos leído la Biblia y leído estos evangelios, vamos a darnos cuenta nosotros, no nos vamos a dar cuenta del conflicto que hubo entre ellos, los desacuerdos que hubo entre ellos, que trajo este tema del amor a las enseñanzas que el Señor les daba. Esto no fue algo que fue enseñado porque nada estaba aconteciendo. El Señor vio que los discípulos tenían desacuerdos, había cosas que necesitaban todavía aclararse, y el Señor les dijo que se amaran los unos a los otros, que se amaran en el proceso. También nos damos cuenta que les deja su nombre. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Él nos enseña que en ese nombre es el único nombre donde el Padre escucharía nuestras oraciones. La iglesia siempre, la verdadera iglesia siempre ha usado ese nombre en sus oraciones desde principio hasta fin. Y confiamos en su nombre que nosotros vamos a recibir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la nuestra. Su nombre debe ser usado siempre para la gloria y la honra de Jesús. Vemos nosotros el aprecio que ellos iban a tener, el amor, el aprecio que Él tuvo para ellos como sus amigos. Pero vamos a ver también en el capítulo 15 que vimos el desprecio que iba a haber fuera del círculo en el que ellos pertenecían. Vemos un número de 11 ya, 11 discípulos, apóstoles, y nos damos cuenta que en ese círculo iba a fluir el amor, pero fuera de ese círculo el mundo los iba a despreciar, los iba a odiar, los iba a aborrecer, los iba a perseguir. Esto es lo que acontece aún hasta hoy, hasta la fecha. El mundo no ama lo que nosotros predicamos, no les gusta, no les agrada. Su conocimiento de ellos, como también nos damos cuenta de los amigos y de los discípulos, como también la ignorancia del mundo, que el mundo también iba a actuar en una forma ignorante, al punto de pensar de que matando a un cristiano estaban haciendo la voluntad de Dios. Hasta esos extremos va a llegar el mundo de querer matar a los cristianos y pensar de que están agradando a Dios. El Señor parece que no esconde nada de nosotros y nos enseña la verdad de ello. No se detiene el Señor para enseñarnos la verdad. Bueno, hubiera sido que el Señor hubiera escondido eso de nosotros y nos hubiera dicho algo diferente, algo distinto. Pero el Señor lo trae a la luz porque quiere que sus discípulos sepan que va a venir persecución. Ahora, en el capítulo 16 en el que estamos hoy, vamos a estar viendo aquí el versículo 8 y vamos a tratar de profundizarnos un poquito en la obra del Consolador. Jesús, cuando les enseña de lo que iba a acontecer, después les enseña que el Consolador iba a venir y que el Consolador iba a hacer tres cosas. Esta es la dependencia nuestra, de que dependemos totalmente de la obra del Espíritu Santo que haga en el pecador. Sin Él solo llegamos a ser religiosos.
Religiosos que no son convertidos, religiosos que no son salvos. Eso es lo único a lo que podemos llegar a ser sin la regeneración del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice la Biblia en el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Jesús se profundiza también en el capítulo 14, versículos 16 y 27, donde nos demuestra a nosotros cómo iba a surgir esto. El versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Parece que esto ya estaba en el plan, y ya estaba en el plan, porque el Señor aquí lo enseña que Él iba a ir al Padre, y yendo Él al Padre, el consolador después, días después, iba a venir el consolador. Ya estaba en el plan, la obra que el Señor iba a hacer, iba a justificar a los discípulos para que ellos también pudieran tener el Espíritu. El versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. La Biblia claramente nos enseña que el mundo no tiene el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo son los que están en Cristo Jesús, y los que Cristo Jesús está en ellos. Es una unidad, así como el Padre y el Hijo, que son uno, así también la iglesia, los elegidos, los salvos, también tienen el Espíritu. Este Espíritu Santo, hermanos, yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto. No quiero ser muy duro, pero esto es algo verdadero. Esto no es algo que nosotros podemos añadir a nuestras vidas. Esta es una virtud, es un don de Dios que le da al que Él ha escogido. Lamentablemente, hoy en día muchos pensamos que es una sencilla confesión, pero nos damos cuenta después que la Biblia nos va a enseñar que así no es. En una sencilla confesión, a veces oímos casos así, ¿verdad? Y oímos casos de que yo ya confesé a Jesucristo, ya yo soy salvo. Hay casos así donde solamente se les dice: el que levanta su mano, ¿verdad?, y creen en su corazón, ya son salvos. Pero conforme a la reforma, conforme a lo que los hermanos nos enseñan en el pasado, cuando nos separamos de las tradiciones del catolicismo y de la iglesia católica, nos damos cuenta nosotros que los reformadores que estudiaron profundamente las palabras hebreas como griegas de la Biblia y que nos dejan a nosotros todas estas enseñanzas, nos enseñan que esto es una obra solamente del Señor. Es una obra que es llamada monergista. Es una obra que es llamada monergista y está en el diccionario si la buscamos. Y esto nos damos cuenta nosotros en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2 es donde vemos el advenimiento del Consolador que viene. Un advenimiento donde vemos nosotros que los que estaban reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo llega a sus vidas, los enviste de poder para que ellos cumplan la tarea que se tiene que llevar a cabo. El Espíritu Santo estaría en el libro de los Hechos obrando en una forma grandiosa, especial, sagrada. No es una forma como hoy, a veces queremos compararla como hoy en estos días. Las sanidades habían perfección en ellas, es lo que confiamos. ¿Por qué? Porque era una obra hecha por Dios. Y por eso creemos que las obras que el Espíritu Santo hizo eran genuinas, las sanidades eran genuinas, eran las sanidades conforme a lo que los evangelios nos enseñan. No había imperfección en ella, no había engaño tras las sanidades, como hoy en día a veces hay casos donde se ven engaño, falsedad, mentira, supuestamente una clase de fe confiando de que es y no es. Y estas son las cosas que a veces pueden surgir hoy en estos tiempos, pero la Biblia no nos enseña esto. El que era sanado, el que era lleno del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo. Son cosas muy sagradas, especialmente sagradas. En Romanos 8 nos damos cuenta nosotros también que el apóstol Pablo nos enseña también un poquito concerniendo el Espíritu Santo. Y vamos a ir aquí a Romanos, al capítulo 8, rápidamente nomás para poner las bases a esta enseñanza. Estas son las bases, antes de seguir más adelante con esta enseñanza hoy en esta mañana. En el capítulo 8, fijémonos bien lo que la Biblia nos enseña. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
Yo quiero corregir algo aquí en ustedes, porque ustedes pueden pensar también así, que ya una persona que actúa en una forma carnal no es salva. Pero aquí no estamos hablando de una actividad carnal, aquí estamos hablando de una persona que solamente vive en la carne. O sea, el Espíritu Santo no ha morado en su corazón. Aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. La Biblia no condena al carnalismo que hay entre la iglesia, porque también tenemos que ver que la obra de perfección, nadie es perfecto hasta que lleguemos nosotros a ser glorificados. Por eso se llama la glorificación. La glorificación sería lo máximo que ya llegaríamos a ser nosotros vistos igual como Cristo. Pero aquí en la tierra quizás esto no lo vamos a poder lograr. Va a haber imperfecciones en nuestras mentes, va a haber imperfecciones en nuestro hablar, va a haber imperfecciones en nuestros corazones, va a haber imperfecciones en nuestro servicio hacia el Señor. Va a haber imperfecciones en la comprensión hacia las Escrituras, pero cuando estemos con el Señor, vamos a ver una glorificación donde nos va a perfeccionar en todo lo que yo hablé. La Biblia dice conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, el Espíritu viene como uno que rescata al pecador de la ley, como el consolador. Vamos a decirlo así. Hemos visto nosotros algunas veces el cine de Hollywood y hemos visto que viene uno de allá del aire, lejos, volando en el aire, que traspasa el viento como una bala. Y viene al rescate, a rescatar al que va a ser atacado por el enemigo. Podemos verlo así, algo como el Espíritu Santo ha venido a librarnos a nosotros de la ley, o sea, de la condenación de la ley. La ley nos condena, aunque es buena, por la razón de que la ley nos exige a la perfección, y usted y yo no podemos. Nosotros no podemos llegar a esa perfección. Cristo, por eso lo exaltamos, porque Cristo pudo agradar al Padre aún antes de la ley. Él pudo agradar al Padre en la ley y puede agradar al Padre aún hasta ahora, después. Él es el agrado, Él es la expiación, es el cordero de la iglesia. Y nosotros tenemos que ver esto, porque esto nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual, para no dudar los que somos salvos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto es lo que la iglesia es llamada a aprender. Porque lo que era imposible para la ley, fíjense, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, la carne fue condenada en el cuerpo de Cristo. Cristo no pecó, Cristo fue un sustituto. Fue algo visible que estuvo en la cruz, fue un sustituto nuestro sin pecado, sin mancha, un humano representando al hombre como a la mujer, ya que yo creo que la mujer, como fue sacada de Adán, es del hombre, y ya después Pablo nos enseña que el hombre surge de la mujer y así vamos, pero en el original nos damos cuenta que en el Génesis la mujer sale de la costilla del hombre. Y ahí es donde Cristo representa al hombre y a la mujer, los ha salvado, los ha vivificado, les ha dado su espíritu. Y estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios que siguen al Padre, los que son a la semejanza del Hijo. Estos son los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, no estamos huérfanos, tenemos el Espíritu ya. Esta carne, si somos salvos, tenemos la regeneración del Espíritu Santo que está en Juan capítulo 3, en el capítulo de Juan, en el capítulo 3 nos demuestra el Señor que el Espíritu Santo es el que iba a venir a ayudarnos a asistir a ver el reino. Esta es la obra monergista que vemos nosotros que estos reformadores vieron en las Escrituras y que le inculcaron a los feligreses en aquel entonces. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra cosa que tenemos que ver aquí, no estamos espiritualizados todavía.
No somos espíritus todavía, tenemos carne. Entonces esta es la lucha que Pablo habla, que va a haber enemistad. No sé cuántos aquí podemos ver eso. Va a haber enemistad entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne existe y el espíritu existe. El que es carnal, el que no está en Cristo, el que se lleva por la carne solamente porque el espíritu no mora en él, no es el templo del Espíritu Santo, vive en la carne. Solo las cosas de la carne le importan a él. El que vive en el espíritu y vive en la carne le da más lugar al espíritu que a la carne, pero es una lucha constante, vamos constante todos los días batallando con eso de la carne. La carne tiene sus deseos, el espíritu también tiene el plan, el espíritu de Dios en nosotros. Entonces está la lucha que surge ya cuando el Señor lo salva, lo regenera su corazón, lo salva, está predestinado para estar con Él. Va a haber una lucha en el caminar constante de su vida cristiana. Los que no están en Cristo no luchan. Ellos ya hicieron su decisión, supuestamente. No hay lucha de decir, ahora no voy, ahora sí voy. Ahora no voy a la iglesia, ahora sí voy. Ahora doy mis ofrendas, mañana no. Ellos están ya en un plan. El plan es, mientras el Espíritu Santo no obre en sus corazones, no hay importancia en las cosas de Dios para ellos, hasta que el Espíritu hace una obra en sus corazones. Ese es el carnal que camina en la carne, que no tiene el Espíritu Santo, no le interesan las cosas de Dios. Usted y yo, al contrario, luchamos, estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Estamos luchando todos los días, luchando contra las tentaciones, luchando contra el diablo, luchando contra el enemigo. Es una vida de luchas. Es una vida de luchas, es una vida de pruebas, todo por la fe que el Señor nos ha dado para escogerlo a Él. Y cuando leemos más después todo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que está el apóstol Pablo introduciéndonos al Espíritu Santo, nos está introduciendo qué es el significado del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo en nuestras vidas hace. Jesús solamente nos enseña 3 cosas que el Espíritu Santo iba a hacer. Juan 16, 18 dice, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y cuando vemos nosotros la obra del Espíritu Santo, le vamos a llamar así, le llamaron así los hermanos de la Reforma, es una forma que ellos usan esta palabra monergista, una forma monergista, que significa que es una sola obra de Dios, divinamente hablando, de que Dios es el único que hace la obra, no son las actividades, no son los juegos, no son las cosas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Como por ejemplo las ayudas que queremos nosotros dar. El Espíritu Santo obra en la vida de la persona conforme al plan que Dios Padre envió. Esa es la fe. Esta sería una obra monergista, como hemos definido entre algunos durante la reforma del libre albedrío. El libre albedrío, esto es muy conocido entre nuestro grupo, el libre albedrío que yo tengo, hermano. Yo tengo un libre albedrío de escoger. Bueno, pues vamos a definir eso un poquito más conforme a las enseñanzas. Y este libre albedrío es una obra hecha sola por el Espíritu Santo, sin nuestra ayuda. Esta obra monergista es una obra hecha solamente por medio del Espíritu Santo, sin nuestra ayuda. Hay un libre albedrío. La obra es considerada como la regeneración del corazón del pecador. Nosotros nos damos cuenta también en esta enseñanza, quiero que escuchen bien, que el Espíritu Santo obra en su corazón. Él regenera, limpia su corazón. Él es el que limpia el lugar para que así el Espíritu Santo habite en su vida, habite en su corazón. Él no habita en un lugar que no es santificado. Él santifica, esta es la obra que Jesús nos enseña. La contra sería llamada el sinergismo. El sinergismo es el contraste del monergista o monergismo. El sinergismo, esto es lo que significa que yo ayudo al Espíritu Santo. Hay algunos casos que vemos en la iglesia donde creen algunos hermanos que ayudan al Espíritu Santo en alguna forma u otra.
en poder ser salvos. Algunos dicen, yo tengo que hacer algo para yo ser salvo. No necesariamente. Cuando alguien es salvo en verdad, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse, ni puede hacer nada para perderse tampoco. Pero aquí queda una de las cosas que tenemos que ver, de que si en verdad somos salvos, porque algunos dicen, bueno, pues ya soy salvo, ya me voy. Bueno, ese no es el caso aquí, porque muchos pueden decir, ¿verdad? Eso, decir, bueno, yo ya me voy de la iglesia porque usted ya dijo que yo ya soy salvo, yo ya me puedo ir al mundo, ya soy salvo, le doy la vuelta al mundo, tomo, fumo, hago, ya Dios ya me salvó, porque Dios no cambia, sus dones no son irrevocables, los dones de Dios no son irrevocables, Dios no da y quita, Dios no da y quita, Dios da y te lo da para al final tú dar cuentas con ello. Esa es la confianza que la Biblia también nos va a enseñar, donde dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una fe que se aplica cuando oímos eso, porque podemos ver que Dios está en el salvo y no hay nada que pueda haber en el mundo que lo pueda separar de Dios. No hay ángel, no hay diablo, no hay espada, no hay muerte, no hay persecución, nada. Salvos por Dios. No confundamos esto de que somos nosotros los que escogemos a Dios. Si Dios no nos escoge, nosotros podemos decir muchas cosas, y se va a aplicar aquí lo que dijo Jesús cuando le dijo, muchos vendrán en mi nombre y dirán, Señor, Señor, yo eché fuera esto, yo hice el otro, hice aquí. El Señor les va a decir a ellos, yo nunca los conocí, yo nunca los escogí, ustedes lo hicieron pero nunca fueron míos. Esto nos lleva a nosotros a tener mucho cuidado, ¿verdad? Y en nuestras oraciones siempre tener cuidado de esto, porque el más grande engaño hoy en estos tiempos es de que con una sencilla confesión y con una sencilla bautismo ya pensamos todos que somos salvos, pero aquí queda que sea de verdad. Si no es en verdad, tenemos que buscar de que sea de verdad y que Dios nos elija. ¿Cómo podemos saber si es verdad? Bueno, va a haber algo dentro de usted. Va a haber algo dentro de usted que se ha dicho, que va a haber algo dentro de usted, una inquietud, un poder, una gracia que Dios le dará a usted de buscar del Señor. Esa es la gracia que el Espíritu Santo le da al que ha salvado. De monergismo a cenergismo. Estaba yo viendo esto, ¿verdad? Y quiero traerlo a la luz con ustedes. Es un artículo del siglo XVIII de libre albedrío. Es un artículo de allí, y no vayan a pensar ustedes que yo tengo ese libro, no lo tengo, pero está allí este artículo. Es de la Confesión de Augsburg. Es de la Confesión de Augsburg. Y dice así en este tiempo, ¿verdad?, de la Reforma: la voluntad del hombre tiene cierta libertad para elegir la justicia civil y trabajar las cosas sujetas a la razón, pero no tiene poder sin el Espíritu Santo para trabajar la justicia de Dios, es decir, la justicia espiritual. Artículo de libre albedrío del siglo XVIII. Hubo debates en esto de libre albedrío. Los del arminianismo en el debate con los del calvinismo. Se levantó estos debates aún en la iglesia, ¿verdad? Un lado le daba al calvinismo y el otro lado le daba al arminianismo. Hoy en estos días vemos que la mayoría están en esto envueltos en el arminianismo, en estas enseñanzas. Aunque usted no lo sepa, usted ha sido así doctrinado hoy en estos tiempos. Pero el calvinismo era lo que surgía en la iglesia protestante al inicio. Aún Martín Lutero fue también uno que creyó en la elección y creyó en el llamado de Dios y creó él también en la justificación por la fe, que era también algo considerado como un calvinismo en ese tiempo también. Entonces, la Reforma, los protestantes que nos llamamos nosotros, que salimos de la Iglesia Católica, al inicio fuimos del calvinismo, fuimos instruidos así. Pero a través del tiempo surgió un grupo que fue en contra de esa
de ese punto de vista, y es el que ahorita predomina en todas las iglesias. Es el que está dominando por la razón de que esto nos lleva todo a la sensibilidad que hoy vemos hoy en el mundo, que nos demanda, si lo podemos decir, que la iglesia debe de ser más sensitiva a muchas cosas. El calvinismo es totalmente diferente. Y me gustaría un día entrar en la historia un poquito para que ustedes vean de dónde surgimos nosotros los protestantes. Pero esto es de un artículo de ellos, de los del calvinismo, que no estaban en acuerdo con el libre albedrío, que el hombre tiene poder de escoger o de rechazar a Dios. Siempre y cuando sea Dios el que escoge, el hombre puede tener ese libre albedrío, pero los reformadores, los calvinistas, creen diferente. El hombre, si Dios no le da esta iluminación que Jesucristo habló del Espíritu Santo, no pueden ser salvos. Ellos estaban dados a que Cristo, como lo había enseñado, así queda. Pero el arminianismo no pudo ver ese punto de vista así, y dijeron ellos, no puede ser así. Dios no es así. Dios le dio al hombre una libertad para que él escoja y rechace. Pero cuando basamos eso en las epístolas de Pablo, Pablo nos enseña que todos estábamos muertos en pecado. Y cuando definimos esa palabra muertos, ¿qué significa? No hay vida. No tiene usted poder. Un muerto no puede hacer decisiones. Un muerto no está consciente, al menos de que Dios le dé la vida para que tenga la conciencia de escoger. Ahora también nos damos cuenta del ejemplo que Jesús nos demuestra con Lázaro. Lázaro es un gran ejemplo que nos demuestra que si el Señor lo hubiera llamado, Jesucristo no le hubiera dado vida, Lázaro nunca hubiera salido. Hubiera quedado en la tumba muerto. Rápidamente regresando otra vez para atrás a esto. Esta es la obra que hizo al inicio y debe ser hoy. Esta es la obra. Hechos nos vamos a dar cuenta nosotros en Hechos 2:37. Fijémonos bien que después de que Cristo les dice a ellos que el Espíritu Santo iba a obrar así, fíjense bien lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de estas almas. Dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, fíjense la pregunta o lo que ellos piden, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta es una obra monergista. Porque aquí nosotros nos damos cuenta que es con solo el evangelio, con el sermón que Pedro hizo, con la cual el Espíritu Santo obra, creemos nosotros que es el evangelio, el sermón, el mensaje donde el Espíritu Santo obra en los que Dios ha escogido o en los que Dios va a regenerar. Estos son los escogidos, los predestinados a estar con Él. Esto es lo que va a después seguir. Cuando escuchan el mensaje, es el Espíritu Santo el que los lleva a hacer la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El pecador, al momento que el Señor les abre los ojos, es el momento donde ellos se ven vulnerables de ir al infierno. Es el momento donde el pecador siente, hermanos, la desesperación de Dios busca. Es el momento donde ellos ven esta necesidad del pecado en sus vidas. Esta es la verdadera regeneración. Se ha dicho a veces que en algunos casos no es así hoy en día. Que debemos de ver esto en el sentido de que muchos aceptan al Señor por malas razones. Y por esas malas razones no es considerado como una verdadera bíblica salvación, como aquí en este caso. Algunos, por ejemplo, no quiero yo ofender a nadie, pero vienen a la iglesia para buscar una sanidad. Y la sanidad no se ha manifestado, pero como seres humanos pensamos con nuestra mente, usamos nuestro raciocinio
de decir, bueno, si yo acepto esto, yo confío de que Dios me va a sanar. Venimos con malos propósitos hacia el Señor. Este grupo, cuando ustedes tengan la oportunidad, lean Hechos capítulo 2, léanlo y verán ustedes que ellos no van buscando sanidad, no van buscando riquezas, no van buscando ellos por el mejoramiento de sus vidas. No vemos que ellos van buscando un mejoramiento en sus matrimonios. No hay ningún interés en eso, solamente la obra del Espíritu Santo está obrando en sus corazones que los hace sentirse apenados porque están desnudos delante de la presencia de Dios. Ayer estaba yo escuchando un mensaje concerniendo la desnudez espiritual que hay en nosotros. Siempre y cuando nosotros no veamos nuestra desnudez, no nos va a dar pena. Al momento que el Espíritu Santo obra en sus vidas, escúchenme bien, el Espíritu Santo es el que pone esa pena para que veamos el pecado que hay en nosotros y nos arrepentimos de él. Y por eso surge esta pregunta, ¿qué haremos? Esta es la doctrina. Entonces hay muchas falsas doctrinas hoy en día en las iglesias. Claro que sí, hay predicadores que dicen, venga, pase al altar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a salvar. Hacemos miles de preguntas, son falsedades, son falsos evangelios, llevando a las personas a afianzarse en falsedad, en cosas que no son ni verdades. Pero aquí en esta iglesia nos damos cuenta nosotros que la Biblia no nos está enseñando eso. Estas son bases a lo que hemos llegado hoy en esto del arminianismo, donde el hombre escoge a Dios. El hombre puede perder su salvación, el hombre como que anda inseguro en el camino y por eso vienen las obras, somos salvos por las obras, aunque no lo creemos que somos salvos por las obras, tengo que hacer obras para ser salvo. En un sentido es verdad, pero en algún sentido no lo es. Esta es la obra que hizo al inicio, Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, dice la Biblia, se postró. El versículo 30 dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La Biblia otra vez nos enseña en Hechos que el hombre pide dirección a Dios y le dice, ¿qué hago? Se siente incapacitado, se siente sin defensas, ve su desnudez en su vida, ve el pecado, ve el crimen, ve la ofensa, ve todo lo que él ha hecho delante de Dios. Dios le revela estas cosas a él, al lado de todas las otras cosas que están surgiendo en su vida. A él lo que más le interesa, al que es regenerado verdaderamente por Dios, no es las comodidades del mundo, sino qué es lo que yo puedo hacer para tener comunión con el que he perdido esa comunión. ¿Qué puedo hacer yo para recibir perdón por mis pecados que he cometido yo? No está buscando intereses, no está buscando bienestares, no está buscando la prosperidad, no está buscando, hermanos, el pan, como Jesús dijo, ustedes solamente vienen por un pan, pero ese pan no es el pan que yo les quiero dar. Yo les quiero dar el pan, mi cuerpo, mi vida, que ustedes confíen en mí. Este es el desvío hoy en la iglesia que me preocupa a mí. Y que a veces me turba mi mente, turba mi corazón por ver que a veces hay casos así en la iglesia, que podemos a veces pensar así y necesitamos ver lo que la Biblia nos enseña. Por eso quiero tomar un tiempo hablando de estas enseñanzas concerniendo el monergismo. Y quiero basarme en este capítulo y en este versículo. Vamos a estar estudiando esto un poquito más profundo. Esto es una profundidad que vemos aquí. Miren lo que el hombre nos demuestra en la Biblia solamente. En el Salmo 32:3, si ustedes pueden, ven ustedes aquí un ejemplo de un hombre que está gimiendo por el dolor que siente. Esto no es un ejemplo y no es un cuadro de uno que está dolorido por su dolor físico. Esto es más bien el dolor hacia el pecado que su conciencia le redarguye a él estando delante de Dios. Salmo 32:3. Si tenemos el Espíritu Santo, yo no necesito decirles a ustedes ni asistirlos a ustedes en cómo orar.
El Espíritu Santo está en ustedes y ustedes deben de reconocer sus pecados y ustedes deben, sin que yo les diga, porque yo no soy el Espíritu Santo, Dios no lo diga, yo no soy eso, yo no soy el Espíritu Santo, no soy esa preciosidad, esa perfección, ese eterno Espíritu, yo no lo soy. Pero el Espíritu Santo es el que nos asiste a sentir el pecado, las palabras, los pensamientos, lo que hay en nuestro corazón en contra de alguien, lo que hicimos hacia alrededor, los pensamientos, las malas intenciones, las mentiras, todas estas cosas el Espíritu Santo redarguye al verdadero salvo, y el salvo verdadero busca perdón, porque sabe que Dios es santo, sabe que sin el perdón de Dios no puede existir. Aquí nos lleva a otra enseñanza de ver la santidad de Dios. El Salmo 38:4 dice, como carga pesada. ¿Usted ha notado que hay gente que lleva la carga y no la siente pesada? O sea, el pecado. El domingo no van a la iglesia, el domingo no asisten a la iglesia, no les interesa, no les duele, no les afecta su conciencia. Están cargando una carga pesada, pero no sienten ellos la necesidad de descargar esa carga en algún lugar. ¿Por qué? Este es el mundo sin Cristo. No ve la necesidad de oír la palabra, no ve la necesidad de Dios, no ve la necesidad de su salvación, no ven pecado en sus vidas. Usted puede hoy en esta tarde quizás visitar a alguien, ver a alguien, y usted va a ver y ellos no sienten nada. Ellos no ven esto como algún problema porque están ciegos. Esa es la naturaleza carnal, están llevados por la carne. Pero aquí en este caso, aquí en este Salmo 38:4, podemos decir que esta es una obra del Consolador en esta alma aquí. Salmo 51:3 dice la Biblia, mi pecado está siempre delante de mí. Esta es la obra del Consolador que Jesús nos enseña en este capítulo 16. Esta es la obra que Jesús nos enseña, donde fíjense bien, eso tiene mucho sentido, esto encaja, hace encaje para tener sentido, o si no, no tiene sentido. Fíjense lo que dice Jesús en el capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y el Salmo 51:3 dice, mi pecado está siempre delante de mí. Todos estamos conscientes que el Consolador no estaba obrando en los corazones de todos como hoy lo hace en este tiempo. Pero el Espíritu Santo estaba obrando en algunos corazones, y uno de ellos fue David, el rey. Este hombre, si no hubiera sido justo delante de Dios, y Dios no hubiera tenido un plan para él, el Espíritu Santo nunca lo hubiera hecho sentirse así. Y fíjese que esta es una de las cosas que hoy en día yo lo he visto en las iglesias. No apenemos a las almas, no hablemos del pecado para que nadie se sienta mal, no pongamos a la luz al pecado. Es una obra satánica en vez de divina. Porque el Espíritu Santo es el que obra y nos lleva a dar cuentas. Estamos en la luz, somos de la luz, y todos nos damos cuenta de todo lo que está surgiendo. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo, hermanos, si no hablamos de la palabra del Señor, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar lo que a nosotros nos conviene, porque somos pecadores. Si hay un pastor que predica de lo que él piensa, de lo que él dice que el Espíritu Santo le está dando, pero no está en la Biblia, es él el que está hablando. No es la Escritura, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra conforme a lo que la Biblia nos enseña, nos lo lleva a nuestro corazón y está obrando en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que están hablando? Y más hoy en este tiempo donde vemos que, podemos decirlo así, es un tiempo de polivoces. Es un tiempo de polivoces. Y no estoy hablando de ese programa que estuvo en los 70, los polivoces. No estamos hablando de muchas voces que se escuchan en el mundo y que tenemos que tener mucho cuidado qué estamos escuchando. A nosotros nos lleva mejor llegar a obedecer la palabra de Dios
y confiar que es la palabra de Dios que confiar en un hombre. Si están las Escrituras es porque lo leímos que están las Escrituras, confiamos que están las Escrituras y por eso lo vamos a obedecer. Las damas, los varones. La vez pasada estuve hablando con mi esposa concerniendo la tradición que llevamos aquí nosotros, que es una tradición, es un mandamiento apostólico que fue dado por el apóstol. Ahora, si nosotros queremos como un grupo decir que ese fue un apóstol y no fue Jesús, entonces los evangelios también fueron escritos por un apóstol, si ese es en ese caso. Y si vamos a dudar una carta apostólica y la autoridad de un apóstol, pues podemos también dudar un evangelio quizás, y ahí vamos. Y quizás podemos dudar otras cosas también en la Biblia, llegar a finales de que llegamos a la conclusión que no se necesita obedecer, pero todo esto surge del pecado, amados, surge del pecado que hay en nosotros. No digo que esas almas no son salvas, pero es el pecado que surge en sus corazones, que está surgiendo a ser desobedientes a la palabra del Señor. Ese es el pecado que mora en nosotros. Todos tenemos esto, que luchamos con ciertas cosas, todos luchamos con diferentes cosas. Si somos salvos, hermanos, por el Señor, si estamos confiando en Dios, Dios hace una obra en nuestras vidas. Y aunque cometamos un error, el Espíritu Santo va hacia nuestro lado, está a nuestro lado y nos enseña el error como un maestro cuando usted comete errores. ¿Verdad que los errores son vergonzosos? Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela y a veces cometía errores en las matemáticas a veces y me quebraba la cabeza porque quería yo saber qué era el qué era la respuesta, porque mi respuesta estaba equivocada. Y me acuerdo yo cuando los maestros a veces venían a mi lado y me decían, mira, fíjate, es así, 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 no se te olvide que esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Me siento apenado. Una vez hasta le dije a un maestro, por favor no hable tan recio porque todos van a saber que soy un burro. Dígamelo despacito porque todos van a oír que soy un burro y que no entiendo yo esta matemática. Es una pena que yo siento. Una vez yo lo dije así porque me apené del error que yo estaba cometiendo, pero al mismo tiempo quería yo saber la respuesta, y este es el Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, le podemos decir, que no sepa todo el mundo, dímelo a mí. Soy pecador, soy faltista, te fallo en esta área, te fallo en otra área, pero por favor, no lo digas a voz alta, que todos los hermanos lo sepan, porque si todos los hermanos lo saben, me voy a penar. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo que viene a la vida. Es una obra monergista, donde el Espíritu Santo viene obrando a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu. Él viene obrando a través de la ordenanza del Padre, a obrar en el corazón de tal pecador que Dios ha escogido. Usted y yo, ¿qué podemos hacer? Y hay muchas cosas. Orar mucho, y quizás Dios demuestre una misericordia a los que necesitan salvación, porque en realidad, como lo puso un predicador, todos estamos bajo la pena de muerte, usted como yo. Por eso se llama misericordia, porque Dios nos mostró misericordia estando en la celda de los de pena de muerte. ¿Y de dónde se basa usted en esto? Esto está en Génesis, cuando el Señor les dijo, el día que ustedes tocaren ese árbol, van a morir. Y usted puede decir, bueno, pues no morimos, aquí estamos. Esa es la misericordia de Dios, que no nos mata. Pero la sentencia ya está de muerte. Entonces Dios no hace ninguna injusticia en decir a este sí, a este no. Dios está mostrando su misericordia, como dice Romanos, yo soy misericordioso con los que yo quiero ser misericordiosos. Yo soy amor con los que yo quiero ser amor. Este es Dios. O si no fuera Dios, fuera algo que nosotros vemos. Entonces Dios es misericordioso con todos, en el sentido que no nos acaba, pero también al mismo tiempo Él tiene libre albedrío de elegir a los que Él quiere elegir, que estén con Él, que dice la Biblia, fueron
que estuvieran con Él hasta el fin del mundo. Esto es lo que la Biblia nos enseña cuando nosotros nos damos cuenta en Efesios. Vamos a Efesios. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Efesios capítulo 1. Y dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice la Biblia: según nos escogió. ¿Cuándo? En Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto fue antes que el mundo hubiera existido. Esto significa aún antes que todo hubiera sido creado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego después dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, al cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero ahora yo puedo entender por qué surge la bendición que Pablo dice. No tiene sentido esa bendición si no vemos que por su misericordia Él nos ha dado vida eterna. No surge esa bendición de lo más profundo de nuestro corazón, sería nomás de labios. Pero usted se va a dar cuenta que cuando usted entiende que Dios lo ha escogido a usted, esto va a surgir de todo su corazón, de decir: gracias, Señor, porque tú me escogiste y me salvaste y tuviste un plan para mí. Y si no, no tiene ningún sentido. Esto sería, es una palabra solamente. Cuando vemos que yo lo escogí a Dios, cuando veo que yo tengo la decisión de escogerlo a Él, cuando yo veo que esto puede pasar con todos, que todos pueden ser salvos, esto no surge del corazón, surge del corazón, viene del corazón y llega al trono de la gracia, yo lo creo, porque reconocemos que es una obra monergista del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos así a ponernos en pie y darle gracias a Él mientras el grupo de alabanza pasa hacia adelante por esta preciosa obra única que Él hizo en usted y en mí. Nos queda orar, nos queda la tarea de orar, nos queda la tarea de depender y confiar en Él, que Él haga la obra también en todos nuestros amados también igualmente, porque esta gracia se extiende más y más hacia Él. Pero esto nomás es un significado de lo que Dios ha hecho. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, por concedernos este estudio, de poder estudiar esto a profundo, esta obra monergista, como se ha llamado, Señor, esta obra del Consolador, esta obra que el Consolador iba a hacer en nosotros, de radguirnos del pecado, de convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Ayúdanos a comprender y valorizar estas cosas, los que somos salvos, Señor, y reconocer que tú eres el que has hecho la obra. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en alguna forma. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos porque quizás así no lo veíamos antes. Perdónanos porque quizás, Señor, no lo sabíamos hasta ahorita, Señor. Quizás esto nunca lo vimos y pensamos que fuimos nosotros los que escogimos. Y quizás el orgullo entró en nosotros de pensar que nosotros somos los que hicimos esta decisión, pero no hubiera sido hecha nunca si el Espíritu Santo nunca hubiera obrado en nuestras vidas. Estuviéramos perdidos ahorita, estuviéramos ahorita inconscientes, estuviéramos ahorita ciegos y no reconoceríamos, Señor, la importancia que es en Cristo Jesús, la importancia de ser hijos del Señor. Estuviéramos ciegos,
sordos, paralíticos, muertos en pecado. Pero gracias te doy por tu palabra que nos enseña, nos quebranta. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y la iglesia que está aquí hoy, que escucha y que va creciendo juntamente con tu siervo. Vamos creciendo para que así no seamos engañados por el diablo, el enemigo y toda su comitiva. Gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a leerla, a estudiarla, a amarla, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.